En esta ocasión vamos a volver a retomar la construcción del emulador de la Nintendo NES con JavaScript y la metodología TDD. En la sesión anterior eh, quedamos que habíamos ya iniciado la emulación de la instrucción NEOR o OR exclusivo, como nos lo muestra la documentación. En la sesión anterior habíamos emulado ya el primer modo de direccionamiento, que es el inmediato para esta instrucción EOR, y ahora el turno es para los demás modos de direccionamiento. Aquí lo que vamos a intentar hacer también es acelerar un poco la creación y la construcción de las pruebas, dado que muchas de las pruebas que hemos construido, muchas veces tratamos es de probar el correcto funcionamiento de los modos de direccionamiento, pero quizás ya para las instrucciones, como los módulos del modo de direccionamiento ya están construidos y ya están probados, digamos que ahora el foco que nos interesa y que nos puede ayudar para agilizar más el desarrollo del emulador es centrarnos netamente en la prueba de que la instrucción realice las operaciones correctamente. No probar corner cases relevantes a los modos de direccionamiento, que nos traiga los valores correctos de memoria, no. Digamos que con el primer caso del modo de direccionamiento podemos explorar esos corner cases, pero para los demás modos de direccionamiento solo nos basta pues con validar que la instrucción haga lo suyo con el modo de direccionamiento determinado que deseamos emular, ¿cierto? Entonces esto lo vamos a ver pues, ahorita cuando creemos las pruebas. En términos generales, lo que vamos a buscar es que por cada uno de estos modos de direccionamiento haya una sola prueba, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el modo inmediato ya nos probó los corner cases que puede tener la instrucción por exclusivo, y las pruebas también de los modos de direccionamiento ya nos evalúan los corner cases para los modos de direccionamiento específicos. Entonces lo que buscaremos ahorita es que haya solo una prueba para la página 0, para la página 0 indexada, para el absoluto indexado, y así sucesivamente, ¿cierto? Esto nos va a permitir agilizar un montón en la velocidad de desarrollo de la emulación de las instrucciones, sin perder consistencia, ¿cierto? No estamos dejando de testear cosas o elementos del sistema que deban ser testeados, porque ese no es el objetivo, ¿cierto? Sino que hemos identificado pues, que quizás algunos casos que hemos estado contemplando en las pruebas unitarias quizás no nos están aportando mucho valor. Entonces eso es lo que vamos a conseguir, ¿cierto? Entonces, no siendo más, vamos a emular el primer caso de prueba para el segundo caso de prueba para la instrucción EOR, en este caso para el segundo modo de direccionamiento o página 0 indexada, ¿cierto? Entonces nos vamos al Visual Studio Code. Acá tenemos ya la suite de pruebas que están esperando pues, por cambios. Vamos aquí al editor y lo que vamos a hacer es construirnos un nuevo caso de prueba, ¿cierto? En este caso para la página 0. Entonces, creamos el caso de prueba, ley de OR instruction por 0 page. Como estoy escribiendo la referencia a la página indexada para mantener consistencia también en el nombramiento de los casos de prueba, 0 page x de 0 page x por 0 page x, ¿cierto? Entonces, este es el único caso que vamos a probar, y no vamos a probar corner cases, que si el índice, la página o la región de memoria que se desea acceder, pues digamos, dado el valor del registro X, más el valor del operando exceden el tamaño de un byte, como hemos visto en reiteradas ocasiones, que debe haber un wrapeo a un byte, es decir, que si sobrepasa el valor de FF, debe acceder al valor de 00, ¿cierto? Porque pues, ya sobrepasó el tamaño máximo permitido o más bien el direccionamiento máximo que permite la página 0. Entonces mire que esos casos ya no nos dan valor, porque esos casos ya fueron probados en los módulos de los modos de direccionamiento, y ya fueron probados esos corner cases tanto para página 0 como para página 0 indexada. Entonces aquí el foco que nos interesa es que la instrucción haga lo suyo y que la instrucción también recupere su valor, y eso nos lo va a garantizar la funcionalidad de la misma instrucción, para que cuando nosotros le pasemos el opcode correspondiente para página 0 indexada, pues realice su ejecución normalmente sin ningún problema. Entonces mire que con un solo caso de prueba, pues ya nos aseguraremos que página 0 indexada para esa instrucción ya estaría funcionando correctamente. Entonces aquí vamos a crear el caso de prueba. Entonces recordemos que vamos a tener un operando, ¿cierto? Que es el valor que va a acompañar la instrucción, y es el valor que se le va a sumar el registro X para acceder a la página indexada, como hemos visto también en reiteradas ocasiones. Entonces el operando vamos a coger un valor arbitrario de 0 a FF. Este puede ser uno de ellos. También recordemos que vamos a tener que almacenarle un valor al registro X, que es el que va a ser sumado a este operando para calcular la posición de memoria de donde va a recuperar el valor con el que va a operar la instrucción. Recordemos aquí que la instrucción EOR opera un OR exclusivo, como ya vimos en la emulación en la sesión anterior, ¿cierto? La anatomía de la instrucción ya la vimos, que es la tabla de verdad del OR exclusivo, cuyos bytes resultantes dan 0, y los bytes operados son iguales. Es decir, si 0 OR exclusivo con 0 nos arroja un 0, y un 1 OR exclusivo con un 1 también nos arroja un 0. En caso contrario, nos arroja un 1. Entonces, eso ya lo vimos en la implementación del InMedia. Acá quiero hacer énfasis en que se opera con el valor del registro acumulador y el valor en memoria, ¿cierto? Entonces, vamos a necesitar un valor
el valor en X, el valor del registro que va a tener X, ¿cierto? Porque estamos operando con el página 0 indexada en X. Entonces, ese valor podemos escoger un número arbitrario, también puede ser este. También vamos a tener el valor de acumulador, el valor de registro acumulador. Entonces, previo a la ejecución de la instrucción, vamos a tener un valor de F0, ¿cierto? Estamos realizando los preparativos, pues el arrangement de la prueba que vamos a contemplar, ¿cierto? Luego, posterior a esto, vamos a armar el prototipo de la instrucción, que consiste en el opcode del modo direccionamiento que vamos a emular. En este caso, página 0. Ah, bueno, acá me salté. Deberíamos emular es primero el página 0. El página 0, nos adelantamos y estamos emulando el página 0 indexado, pero bueno, para no borrar, continuamos con el página 0 indexado y ahorita pasamos al página 0, que no se nos vaya a olvidar, ¿cierto? Entonces, el opcode para página 0 indexada es 55. Entonces, de acá, copiamos el 55, que es el byte de la instrucción. Luego, ¿qué sigue? El operando que hemos definido, ¿cierto? Que va a ser un 45. Entonces, cuando se ejecute esa instrucción, lo que va a hacer es recuperar ese 45, le va a sumar el valor que tenga el registro X, que ya lo vamos a setear acá abajo en el siguiente preparativo, y es mediante la función de la CPU setRegisterValue, setRegister, vamos a acceder al registro acumulador y le vamos a asignar, acá sería primero el registro X, y le vamos a poner el valor que definimos para ese registro X, que es XIndex, ¿cierto? Luego entonces, cuando él va a ejecutar la instrucción, él va a recuperar el operando, y este operando le va a sumar el valor del registro X. Cuando se compute esa suma, ese es el valor de la dirección de memoria de donde él va a recuperar el valor que va a operar en la instrucción. ¿Con cuál valor? Con el registro acumulador, como nos lo muestra acá la instrucción. Entonces, estamos en esta fase de recuperar esta M, ¿cierto? Que es el valor en memoria que vamos a operar. Entonces, una vez ya puesto el valor del registro X, hacemos lo mismo con el registro acumulador, ¿cierto? Entonces, acá le vamos a asignar accumulator, que es el valor que definimos acá en un byte. Recordemos que estos registros son de tamaño de un byte. Listo. Una vez ya tenemos todos estos preparativos para página 0, ya lo tenemos, y si queremos recordar cómo funciona el modo direccionamiento de página 0, en este caso ya no nos interesa saber cómo, pero para hacer un recorderis, porque recordemos que ya los módulos están creados, el modo direccionamiento, están creados todas sus suites de pruebas que nos puedan poner cases, casos especiales, los casos convencionales, los happy paths, etcétera, ¿cierto? Pero entonces, en pocas palabras, lo que hace el página 0 es que va a sumar el valor. Acá tenemos el página 0x indexado, miren, acá lo tenemos. El valor actual del registro X se lo suma al valor de la instrucción, ¿cierto? Acá lo dice, the page address from the instruction, o sea, recupera el valor de memoria va a ser dado por el valor que tiene la instrucción, es decir, el operando, y el valor del registro X, ¿cierto? Entonces va a computar esa suma y ese es el valor que nos va a direccionar en memoria, donde va a extraer dicho valor. Ahí lo tenemos. Listo, por acá tenemos. Entonces ya los preparativos listos. Luego ya no resta es ejecutar la instrucción. Podemos como argumento la raíz de la instrucción que contiene el opcode y el operando. Y luego así ya podemos hacer las aserciones correspondientes. Entonces, ¿qué necesitamos probar? Necesitamos probar que se haya realizado la operación XOR, ¿cierto? Y aquí donde almacena el resultado de la operación en registro acumulador y afecta los flags necesarios. Entonces, para este caso, debemos consultar el valor del registro acumulador. Entonces tenemos cpu_reg.acumulador debe ser. Acá se nos olvidó algo, y es que no hemos almacenado el valor que queremos operar, es decir, el valor que va a estar ubicado en la dirección de memoria computada. Entonces esto lo llamamos, a este no le llamemos operando, sino más bien 0 page offset, porque es un offset relativo a la página 0, al cual le va a sumar el index, y puede ser cualquiera, podemos mantener ese mismo valor, pero el operando va a ser el valor que va a estar en esa dirección de memoria. Entonces va a ser un valor de 7A, recordemos que puede ser cualquier valor arbitrario. Entonces aquí en la instrucción ya no va a ser operando, sino que es 0 page offset, ¿cierto? Recordemos que el segundo byte de la instrucción es el offset de página 0 al cual le va a sumar el valor del registro en X. Listo, entonces previo a esto nos falta también colocar en dicha ubicación de memoria ese valor. Entonces, cpu.
acá cuál, bueno, put memory value, ¿y en qué dirección? En 0 page offset. Acá nosotros hacemos ese cálculo que debe hacer la operación porque pues, debemos ponerlo allí como preparativo a la ejecución. Entonces, en esta dirección de memoria, dado por el offset en página 0 más el index, vamos a poner el valor del operando, ¿cierto? Listo. Luego ponemos el valor en X, luego el valor del acumulador y la ejecución se lo podemos mover acá abajo y no se altera el resultado. Ahora sí, podemos separar la ejecución de la instrucción. Luego en la aserción, entonces ahorita sí tenemos que debe contener acumulador. Entonces, como nosotros ya no necesitamos saber la lógica de qué y cómo se debe manipular el modo direccionamiento página 0, ¿cierto? Sino más bien ir al grano y calcular ejecutar la instrucción. Es sencillo. Sabemos que el valor en memoria va a ser operando, entonces va a ser 7A XOR o un O exclusivo con el valor de acumulador. Entonces, ¿qué es F0? Entonces, si realizamos esa operación XOR, acá la tenemos también, la podemos en la calculadora, ¿cierto? Acá lo tenemos en hexadecimal. La operación nos debe arrojar que es 7A O exclusivo, aquí lo tenemos, con el valor de acumulador, que es F0. Recordemos que el orden de los operandos no altera el resultado. Puede ser F0 primero y luego el 7A nos va a dar el mismo resultado. Entonces debe ser un valor de 8A. Entonces aquí la aserción debe ser 0x8A. Listo. Ahora, ¿qué sigue? El estado de los flags. Entonces CPU. Recordemos que estos valores los recuperamos desde la ALU. El módulo de la ALU es la que nos permite obtener el valor de determinados flags. Entonces get flag. Vamos a obtener CPU, el valor del negative, del 0 flag, ¿cierto? Entonces, como el resultado no fue 0 porque fue 8A, entonces este valor debe estar en 0. Y lo mismo para el página 0, bueno, para el negativo más bien, el negative flag debe ser, entonces en este caso, ¿qué debe ser? El negativo. Y recordamos, los números superiores a 80 en notación hexadecimal tienen activo el bit 7. Eso ya lo hemos visto también en reiteradas ocasiones. Esto nos quiere decir que el flag negativo va a estar activado después de ejecutar esta operación. Entonces, este valor sí debe estar en 1. ¿Por qué? Porque es superior a 80. Y recordamos acá simplemente con convertir este resultado a notación binaria, vemos que el primer dígito está activo. Y este es el bit número 7, el que hace referencia al negative flag. Entonces, ahí lo tenemos. Ya con esto, si guardamos, la prueba, por obvias razones, va a fallar. Estamos utilizando la metodología TDD. Va a fallar. Entonces ya debemos ir a la implementación. ¿Y cuáles son los pasos que vamos a ir construyendo? Los pasos son los siguientes. Acá, en el error del caso de prueba, ya lo hemos visto también, siempre falla el módulo de instrucciones al intentar decodificar una instrucción que todavía no está presente en la tabla de instrucciones. Esta implementación ya la hemos visto, ya sabemos a qué hace referencia. Entonces, instructions table, acá en esta tabla, cuando él intenta recuperar el opcode que recibió como argumento en la instrucción, pues no existe. Entonces, ¿cómo hacemos que exista? ¿Cuál era el opcode? El 55, ¿cierto? 55. Y le va a corresponder ¿qué módulo? El mismo módulo EOR, porque es el que va a ejecutar la misma instrucción, solo que estamos soportando el módulo de direccionamiento. Y mire que acá ya no tenemos que hacer nada más, ya el módulo EOR fue inicializado previamente, construido previamente, y lo único que nos restaría es ir al módulo, a la instrucción EOR, y añadir su correspondiente opcode. ¿Y cuál es ese opcode que acabamos de añadir? Página 0 indexada. ¿Para qué? Esta tabla interna. Para que cuando él llama a la función execute, él sepa qué modo de direccionamiento le corresponde el byte de la instrucción. Entonces miren que acá en ejecutar, el primero recupera el modo de direccionamiento de esta mini tabla. Entonces cada instrucción va a tener los opcodes que soporta, pero la instrucción table va a contener todos los opcodes de todo el juego de instrucciones del módulo de la CPU. Entonces con esto logramos, cuando recuperamos el addressing mode, nosotros podamos recuperar ese valor en memoria con esta función que ya construimos, que es obtener un valor en memoria mediante un modo de direccionamiento que le especifiquemos como argumento. ¿Cierto? Entonces aquí ya tenemos que es página 0. Guardamos. Y si guardamos, vemos que la prueba pasó. ¿Por qué pasó? Porque la implementación ya está creada. Lo único que hicimos fue soportar un modo de direccionamiento. Entonces mire que tiene sentido lo que predicamos al inicio, y es que ya no nos interesa conocer corner cases, porque quizás el primer caso de prueba que construimos para esa instrucción ya no los contempló. Ya no nos interesa tampoco probar modos de direccionamiento, los corner cases determinados para los modos de direccionamiento, sino centrarnos en que la instrucción haga lo suyo, ¿cierto? Entonces mire que esto es lo bacano de ir construyendo las cosas mediante TDD, porque nos permite no solo visualizar y aterrizar el diseño del software que vamos construyendo mediante prueba, sino que nos va dando también una guía a nivel de las mismas pruebas de qué tiene sentido y qué no tiene sentido probar.
Entonces mire que acá ya vemos una de esas ventajas que hemos descubierto también en el proceso. También recordemos que el proyecto de la Nintendo NES también fue un proyecto que fue construido de mi parte con el fin de aprender a interiorizar los conceptos y a querer mucho más de esta metodología de Driven Development, porque hemos descubierto muchos de los beneficios que quizás cuesta contemplar con solo la teoría. Pero entonces con un proyecto real, cuando lo llevamos a la práctica, pues vemos y evidenciamos estos beneficios, que es donde en realidad importa. Listo, volvamos entonces a la suite de pruebas. A la suite de pruebas. Y vamos a continuar con el modo de direccionamiento que nos faltó, que es el página 0. Entonces regáleme un segundito, yo valido algo. Teniendo ya esto en mente, entonces vamos a emular ya la instrucción página 0. Entonces podemos hacer uso de esta implementación. Algunos pequeños detalles que ya deberíamos de conocer, ¿cierto? Vamos a renombrarla, página 0. Es para página 0, ¿cuál es la diferencia? Que no hace uso del registro X, esa es la única diferencia. Entonces aquí descartamos el uso del índice y modificamos los valores para que pues, no sean los mismos valores. El operando que vamos a operar podría ser un C4. El acumulador, recordemos que eso ya es propio de la instrucción o exclusivo, y es el valor con el que va a operar el valor en memoria. Entonces sería, pongámosle un D2. Y aquí lo que cambia es el opcode de esta instrucción. ¿Y cuál es? Ya lo tenemos, 45, para página 0. Ahí lo tenemos, 45. Seguimos recibiendo el índice, el offset. El acumulador debe estar seteado. Acá la variante es que no vamos a hacer uso del registro X y el acumulador, porque es propio ya de la instrucción, que es con el valor que va a operar, ¿cierto? Acumulador con el valor en memoria. Luego, el valor en memoria, no vamos a realizar ninguna suma, sino que va a estar dado por el offset de esa página 0, que va a ser 8A, ¿cierto? Y allí vamos a poner el valor que queremos operar con acumulador. Ejecutamos la instrucción y realizamos las validaciones pertinentes. Entonces, para este caso, ¿qué nos debe arrojar esta instrucción? Acá vamos a operar C4, que es el valor que va a tener en memoria, ¿cierto? Un O exclusivo. ¿Con qué valor? Con el valor del acumulador, en este caso, de 2. De 2, ¿cierto? Vamos a enter y el valor de ese exclusivo debe ser 16. Ya conocemos la tabla de valores, acá ya simplemente nos estamos apoyando de la calculadora para reflejar bien el caso de prueba, pero sabemos que la tabla de verdad es, va a coger el registro acumulador, el valor en memoria, y bit por bit va a realizar la tabla de verdad de lo exclusivo. ¿Y qué nos dice esa tabla de verdad? Si ambos bits son iguales, el resultado va a ser 0. Es decir, 1 con 1 da 0, y 0 con 0 nos va a arrojar 0. De lo contrario, nos arroja 1. Entonces, ese resultado es el que se transformó acá ya en un 16, y es el valor resultante de aplicar un O exclusivo entre dos valores. Entonces, ese valor es un 16. En notación hexadecimal, valga la aclaración. Y ahorita sí, ¿qué va a tener el flag 0? Va a seguir en 0 porque no dio el resultado no fue 0, ¿cierto? Y el valor negativo, como fue un valor inferior a 80, el bit 7 no va a estar activo, entonces va a ser 0. Y guardamos, vemos que va a fallar por lo mismo. No está el opcode soportado aún en la tabla de instrucciones. Y ya sabemos qué es lo que debemos hacer. En la tabla de instrucciones, Instructions Table, en este de acá, al final, bueno, este lo vamos a poner arriba de este porque es en el orden de la documentación, pues estaba primero página 0, sino que se nos escapó, como ya mencionaba. Pero lo mismo, el opcode 45 se va a encargar el módulo de la instrucción EOR. Guardamos, y ahorita en el módulo EOR debemos soportar dicha instrucción. Entonces, ¿cuál va a ser? Página 0. ¿Para qué opcode? Para el 45. Listo. Cuando guardemos este archivo, se van a ejecutar las pruebas y deberían pasar. Y en lo práctico que ya se volvió, simplemente debemos darle soporte a ese modo de direccionamiento. No nos interesa ya probar que el modo de direccionamiento está haciendo lo suyo, porque ya están sus pruebas planteadas, su conjunto de suites de pruebas, y nos estamos enfocando en emular la instrucción. Y como el primer modo de direccionamiento ya nos implementó el modo EOR, y como es una instrucción muy simple, pues digamos que con el primer modo de direccionamiento ya bastó, ¿cierto? Entonces ahí ya tenemos dos modos de direccionamiento, o se puede traducir en dos instrucciones adicionales al juego de instrucciones que ya tenemos emuladas. Listo, continuemos. ¿Qué nos dice la documentación? La documentación nos dice que de página 0x sigue el absoluto. Listo. Con el absoluto yo me voy a basar en este 0 de página 0, que tiene una similitud muy importante, y esa ya la conocemos, y es de donde va a extraer el valor en memoria. Y ya vamos a explicar por qué nos basamos en esto, como para no repetir y tipear tanta cosa que ya sabemos que va haciendo casi lo mismo. Entonces acá el modo de direccionamiento que vamos a implementar va a ser absoluto. ¿Cierto? ¿Qué tiene absoluto? Vamos a tener un operando que es el mismo valor que vamos a poner en alguna dirección de memoria. ¿En qué dirección de memoria? Aquí ya no va a ser relativo a la página 0,
sino a un valor absoluto. Y cuando nos referimos a un valor absoluto, comprende todo el rango máximo direccionable por la CPU de la Nintendo NES, es decir, un valor entre los 4 ceros y los 4 Fs, ¿cierto? Que son los 256. No, los 256, no, este número traduce a. Ya me saco la duda. Este número correspondiente a decimal es un valor de 65.535 bytes, que es lo máximo que puede direccionar al mismo tiempo la Nintendo NES, ¿cierto? Sobre esto hay mucha tela por cortar cuando lleguemos al tema de cargar las ROMs, de cargar los aspectos gráficos. Veremos que, entre comillas, la Nintendo NES puede direccionar más que esta cantidad que vemos allí, pero con unos trucos a nivel de hardware que fueron implementados en los cartuchos y permitió extender la capacidad máxima direccionable por los cartuchos. Entonces, eso fue bacano esa época porque se fue notando el avance en aspectos gráficos y capacidades que fueron teniendo los juegos con el pasar del tiempo. Pero eso lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos ya a este tema pues, de cargar programas como tal en nuestro procesador. Pero por ahora estamos en lo más importante y es que la CPU haga correctamente su trabajo, ¿cierto? Listo. Entonces tenemos que, ahorita ya no va a ser un página cero, sino un valor absoluto y va a ser un valor en memoria. Una dirección de memoria. Y va a ser de 2 bytes. Y puede ser un valor arbitrario que contemple ese rango. Acá yo voy a desactivar. ¿Cómo desactivo esta extensión? Bueno, se me pegué. Me está queriendo quitar el resaltado de color y me lo interpreta como color en hexadecimal, pero bueno, no importa. Aquí ya tenemos un valor en memoria que queremos referenciar, donde vamos a almacenar este operando, ¿cierto? El operando, pongámosle un valor 9F. La dirección, tenemos el registro acumulador, que es el otro operando con el cual se va a realizar la instrucción. Y podemos poner acá un C1. Y el opcode de esta instrucción ya no es 45, sino el del absoluto. Para esa instrucción que es 4D. 4D. Y acá le pasamos el valor en memoria. Y notan, acá esta instrucción tiene un tamaño de 3 bytes. Uno del opcode y los dos de esta dirección. Absoluto. Y si vemos acá en la documentación, el absoluto, que nos dice que tiene 3. Entonces mire que tenemos bien acentuado cómo funcionan estos modos de direccionamiento. Ya lo de los ciclos de reloj, lo he explicado más adelante que esto es una fase posterior a terminar todo el juego de instrucciones y es asegurar que cada instrucción se ejecute dentro del rango de ciclos de reloj que contempla la CPU. Eso nos va a permitir asegurar que nuestra CPU va a ser lo más fiable posible a como es a nivel del hardware real. Es decir, que no sea una CPU super overclockeada con el uso de recursos de una máquina moderna. No tiene sentido, porque no estaríamos emulando, sino más bien simulando. Entonces, emular es aterrizar lo más fiable posible todas las capacidades reales que tenía esa Nintendo NES, pero en este caso lo estamos llevando a código. Y con este tema de los ciclos de reloj, cuando logremos que cada instrucción ejecute los ciclos de reloj que nos dice la documentación y cada juego de instrucción, pues habremos dado un paso muy importante en esa emulación real del dispositivo. Listo, por aquí tenemos ya el modo direccionamiento absoluto. Acá ya tenemos el modo direccionamiento. Luego el valor de acumulador lo registramos. Y el valor en memoria, acá lo registramos, pero si bien recuerdan, esta función putMemoryValue tiene un tercer argumento que ya les voy a mostrar. Aquí lo tenemos. PutMemoryValue, acá, miren, tenemos la dirección donde queremos almacenar el valor en sí y el tamaño en bytes que va a tener ese valor. Pero bueno, acabo de caer en cuenta pues, que solo vamos a poner un byte. Pero recordad que esta función fue utilizada cuando nosotros queríamos añadir más de un byte a partir de esa dirección. Es decir, no, yo no solo quiero poner un solo byte en esta región, sino 2 o 3 o 4 bytes. Pues especificamos con un tercer argumento. En este caso está soportada solo a un máximo de 2 bytes, ¿cierto? Que es lo que contempla en este caso el juego de instrucciones de la CPU. Creí que íbamos a tener que almacenar 2 bytes, pero no. Me confundí fue con el tamaño de la dirección de memoria, pero seguimos teniendo la misma naturaleza de solo almacenar un byte. ¿Cuál byte? El operando, 9F. Entonces aquí se mantiene igual. En esta dirección de memoria vamos a poner el siguiente valor. Ejecutamos la instrucción y ahorita sí las aserciones. ¿Cuál va a ser el resultado de esta operación? Recordemos que el resultado se almacena en el registro acumulador, entonces por eso es el valor que debemos probar. Aquí vamos a hacer la operación o exclusivo entre el operando, que lo tenemos aquí, que es 9F, un OR exclusivo con el valor de acumulador previo, que es C1, ¿cierto? Y nos debe dar un valor de 5E. Ese es el valor que debemos poner aquí, 5E.
Luego la página 0, ¿puede ser el resultado? No, no fue 0, entonces se mantiene desactivado. Y el negativo fue un valor inferior a 80, también se mantiene desactivado. Con esto guardamos y va a fallar por lo mismo, que no está soportado en la tabla de instrucciones, ¿cierto? Ese es el ciclo de TDD, crear una prueba que falle, luego crear solo el código necesario para que esta prueba pase, perdón. Entonces aquí es donde quizás se puede incurrir en el error de ir y copiar todos los modos de direccionamientos que tenemos. Sí, nos puede dar un avance para una instrucción que digamos es sencilla, pero quiero reflejar como los pasos debido de la metodología TDD y por qué cumplir a cabalidad cada uno de estos pasos por poco intuitivo que pueda parecer en algunos casos, nos va a impedir, nos va a evitar más bien caer en errores y descubrir de una mejor manera detalles de la implementación y de diseño de la solución. Esto ya lo hemos visto también reflejado en muchas sesiones anteriores cuando fuimos descubriendo el diseño de la misma arquitectura pues, que hemos planteado aquí a nivel de módulos, la CPU. Luego entonces nos debemos ir a la tabla de instrucciones y esta la tenemos aquí. Y al final vamos a soportar el modo absoluto, que es 4D, y le asignamos el módulo EOR, ¿cierto? Luego, en el módulo EOR, añadimos el 4D, que es el opcode para ese modo de direccionamiento, y acá va a referenciar el modo absoluto. Subámoslo, que debe quedar antes de página 0 para mantener consistencia en el orden de la documentación. El 4D, el absoluto es el que sigue, y ya cuando guardemos aquí, debería, si todo marcha bien, pasar la prueba, y efectivamente pasó. Ya tenemos otra instrucción emulada. Listo, volvamos a las pruebas. Repetimos el ciclo de TDD. En este caso no necesitamos realizar refactorizaciones porque es una instrucción muy simple. Hemos encontrado también en sesiones previas que cuando las instrucciones o cuando estábamos implementando los modos de direccionamiento, habían casos muy específicos de algunas instrucciones o de algunos modos de direccionamiento en los que sí el ciclo de TDD, antes de continuar con las siguientes pruebas, hacíamos una pausa y realizábamos refactorizaciones o actualizaciones y mejoras al diseño de la implementación. Bien, luego de nos vamos a aprovechar de este mismo para construir el del modo absoluto con índice, que es el absolute x. Acá lo tenemos, absolute x. Entonces, ya sabemos que los modos de direccionamiento que tienen al lado una x y un y son indexados y hacen uso del registro en particular. Entonces acá el operando, cualquier valor arbitrario, pongámosle b0, la dirección de memoria sigue siendo absoluta, es decir 2 bytes. Entonces aquí vamos a escoger un valor, puede ser 3030, ahí lo tenemos, 2 bytes. El valor de registro acumulador puede ser, a ver qué número le ponemos, un 91. Y acá debemos añadir otro valor y es el valor que va a tener el registro X, que es el que va a ser interpretado en el modo direccionamiento. Entonces, el valor del registro X podemos escoger un 10, ¿cierto? Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Y la instrucción, el opcode para este caso, sería 5D. 5D, ¿cierto? El operando sigue siendo el valor absoluto. Vemos que acá para absoluto X también tiene un tamaño de 3 bytes esta instrucción, los dos de la dirección de memoria y el 1 del operando. Listo. Previo a la ejecución, debemos tener el valor del acumulador, acá lo estamos registrando, el valor de memoria, también, vemos el registro X. ¿Cuál va a ser el valor? El que hemos definido allí, que va a tener. Otra precondición debe ser que recordemos cómo funciona el absoluto indexado. Si mal no recuerdo, es sumarle el X al valor en memoria y ese resultado es la dirección resultante de donde va a extraer el valor. Pero apoyémonos acá. Igual, esto es lo que acabo de mencionar también, y es que si nosotros planteamos mal el caso, lo que nos va a cubrir o lo que nos va a dar el salvavidas va a ser el hecho que ya creamos los casos de prueba para los modos de direccionamiento. Entonces, si nosotros planteamos mal el caso, otra de las tantas ventajas que ha tenido TD es que nos dice, hey, tú tienes implementado esto de esta manera, esto lo hiciste antes, ya lo probaste, muy bien probado, basado en la documentación, basado también en la interpretación de nosotros de la documentación. Entonces, quizás lo que falle es la manera en que creaste tú el caso de prueba. Entonces, nosotros podemos ir con esa intuición y ese recorderis de que el modo absoluto X consiste en sumar a la dirección de memoria el registro X y de allí extraer ese valor. Pero también pues, podemos validarlo con la documentación, ¿cierto? Ya tenemos absoluto y absoluto X. Acá dicen, este es absoluto Y y acá dice la dirección. Tomando, mira, acá dice los 16 bytes
de la instrucción, es decir, el operando pues, de la instrucción, y le añade el contenido del valor del registro X. Ahí está. Simplemente firma la documentación, pero mire que los casos de prueba también nos podrían haber indicado, hey, esto no funciona así, o si funciona así. Eso es lo positivo también de TDD. Porque ya lo construimos previamente y como no estamos probando modo de direccionamiento, sino instrucciones, pues es una de las grandes ventajas. Y la verdad, TDD, al tener esta metodología pues, de ir construyendo el módulo de a poco, sus cimientos de a poco, testeado con los corner cases debidos, escribir la implementación única y necesaria para esos casos, nos da como parte de tranquilidad. Al momento de que hagamos algo malo, no solo a nivel de implementación, sino de escritura de las pruebas, nos va a decir dónde hemos cometido el error o qué es lo que está fallando. Entonces, mire que hay muchas ventajas y quizá no se me vienen todas a la mente, pero hemos descubierto muchas ventajas en el transcurso del proyecto, que quizás sea bueno hacer una recapitulación de esas ventajas y extraerlas en un video pues, que permita hacer de consulta rápida pues, de cuáles beneficios hemos obtenido con TDD. Listo, continuemos. Menos cháchara y más acción. Acá tenemos entonces que es, le vamos a sumar el registro in X y allí es donde vamos a poner ese valor en memoria. Ahora sí tenemos las precondiciones, vamos a ejecutar la instrucción y ahora sí vamos a probar. ¿Qué debe tener el resultado? El resultado, una vez efectuadas las operaciones, tenemos que vamos a operar P0, que es el valor que en últimas pusimos allá en memoria, que vamos a recuperar, que la instrucción debe recuperar y operar con el acumulador. Un O exclusivo, ¿con qué? Con el valor del acumulador que le hemos asignado. Y ese valor es 91. Ahí lo tenemos. Ese O exclusivo nos arroja un 21. Ve, hagamos más bien algo diferente en esta. Pongamos dos valores iguales para que nos active el flag 0. No es la intención. Recordemos que solo vamos a crear un caso de prueba, pero pues como para que varíe un poco esa consistencia que hemos tenido de que el flag 0 está desactivado y el negativo también. Entonces el operando pongamos el mismo 91 del acumulador y con esto ya la prueba aquí el resultado debe ser 0. Recordemos que cuando ambos operandos son iguales, perdón, el resultado es 0. Y esto nos dice que si es 0, el flag 0 va a estar activo. Como no es un valor negativo, pues el negativo va a estar desactivado. Guardamos y el módulo falla, es lo mismo de siempre, todavía no está soportada esta instrucción en la tabla de instrucciones. Acá lo tenemos, 0x, 5D, si mal no estoy, 5D, sí, 5D, el módulo EOR, le estamos diciendo, ahí, encárgate tú de este code cuando nos llegue al procesador. Listo, entonces el módulo EOR, acá mismo también la soportamos. El absoluto X para 5D. Ahí lo tenemos. Y una vez hechos estos dos simples ajustes, todas las pruebas pasan. Quiere decir que la implementación sigue teniendo consistencia, sin necesidad de andar en casos específicos relativos a modo de direccionamiento, que ya no es nuestro caso. Check, otro check. ¿Con cuál seguimos? Seguimos con documentación nos dice, vámonos para absoluto Y. Absoluto Y. En este caso, vamos a apelar a la intuición y al record Davis, porque pues, hay muchas cosas que se me olvidan quizás de cómo funciona exactamente cada modo de direccionamiento. Quiero pretender que este módulo absoluto Y también funciona igual que el X, salvo que va a añadirle el valor del registro Y para calcular la dirección en memoria. Entonces mire que vamos a irnos con esa intuición y ese record Davis y plantear el mismo caso previo que hicimos con el absoluto X. Y si falla, quiere decir que nuestra intuición y nuestro record Davis estuvo mal y quizás la implementación está así. ¿Cierto? Pero si está así, pues ya habremos validado que sí era así, porque la implementación no lo ha dicho. Y los casos de prueba de los modos de direccionamiento, la implementación de ese modo de direccionamiento ya probado previamente, pues nos dará esa garantía. Entonces, para acelerar, vámonos con esa intuición. Entonces, mire que esta va a ser muy sencilla. Es simplemente un copy-pegue. Un copy-pegue de absoluto en X, pero vamos a cambiar los valores. Son 7. Acá vamos a poner otra dirección, 122 FA. Acá vamos a poner en el registro un CC, pero acá ya no va a ser X index, sino Y index. El acumulador, vamos a ponerle otro valor, que sea DA. El opcode para absoluto Y es 59. Y la dirección de memoria la mantenemos. Ahorita, en las configuraciones, aquí el acumulador lo seteamos, pero aquí ya no va a ser el registro X, sino el registro Y. Y le ponemos el Y index. Ahí lo tenemos. Ahora, el cálculo que nosotros vamos a hacer previo a la ejecución, que es a nivel del entorno de pruebas, es Y index más el valor de la dirección de memoria, el memory address. Y ahí es donde vamos a poner el operando que vamos a operar. Listo, ahora el resultado.
¿El resultado cuál debe ser? Por exclusivo entre 12 y de A, ¿cierto? Entonces entre 12 o exclusivo con DA. Y el resultado nos dice que es un C8. Ya lo tenemos, un C8. No fue 0 el resultado, entonces desactivamos el flag 0. Y si es un valor negativo porque es superior a 80, entonces lo activamos, guardamos. Falla por lo mismo, no está soportada en la tabla de instrucciones. Acá lo tenemos. Nos vamos a la tabla de instrucciones, al final, y añadimos ese opcode, que es 59. 59. Y le decimos a EOR que se encargue de él. Lo mismo, en la tabla interna de la instrucción, especificamos ese modo de direccionamiento, a cuál corresponde. Bueno, vemos más bien. Y acá ponemos Y. Y acá es 59. Entonces, guardamos y ¡boom! Magia, pasó. Entonces, mire que la intuición de nosotros sí era lo mismo. Es el mismo funcionamiento de absoluto X, salvo que extrae el cálculo de la dirección de memoria añadiéndole el valor en Y, el registro Y. Entonces, mire que ya con esto, con esta mentalidad a nivel de los casos de prueba, no estamos quitándole, ¿cómo podría decirlo? No estamos haciendo menos robustas las pruebas porque estamos excluyendo antes pruebas que no nos están aportando valor. Estamos concentrándonos simplemente en probar la instrucción. Aquí lo tenemos. Ahorita estos indirectos creo que son los que no me acuerdo muy bien cómo funcionan. A ver. Si mal no estoy, creo que es. Le suma al operando el valor en X y extrae el valor. Pero en Y, él extrae el valor y le suma luego a ese valor, le suma el valor en Y. Es como la diferenciación. Ya para ese sí validemos a ver cómo hagamos el record de cómo es que funciona. Indirecto es el indirecto X y el index es el indirecto Y. Es como un poquito confuso allí cómo lo maneja la documentación. Pero acá nos dice index. Ah, ya recordé. Estos modos de direccionamiento son algo especiales y se usan generalmente como para alocar en memoria diferentes valores o referencias, direcciones en memoria, valga la redundancia, pero se acceden a ellos mediante la página cero. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cómo operaría esta función? Al operando de la instrucción, yo le sumo el valor del registro X y eso me va a dar un resultado. O sea, ese resultado, que es de un byte, va a estar referenciando por obvias razones a la página cero. Pero en esa página cero van a ver, va a extraer una nueva dirección de memoria, que es el valor que está allí. Esa nueva dirección de memoria es el valor final de donde él va a sacar el valor. Es un poco confuso porque parece como una redundancia, pero en pocas palabras es como tener punteros o tener direcciones de memoria alojadas en la página cero, pero entonces yo los accedo mediante este modo de direccionamiento. Y puede ser muy útil ese tipo de instrucciones, claro. De hecho, mire que acá los pasos que acaba de decir son muchos y nos lo refleja también los ciclos de reloj que esta emplea para ejecutarla. Mire que son casi 6 ciclos de reloj comparado con el absoluto. ¿Por qué? Porque él hace un cálculo para sumar el valor del operando con el X. Ese valor va a esa dirección y a partir de allí extrae esos dos valores. Y esos dos valores son una nueva dirección de donde finalmente él va a traer el valor con el que va a realizar la instrucción. Entonces, teniendo eso en mente y haciendo la misma mecánica que hicimos con absoluto Y, apelemos a esta situación. A ver si no estamos en lo correcto y ya las pruebas nos dirán si estamos en lo correcto o no. Porque pues ya las pruebas para ese direccionamiento y la implementación ya están hechas. Listo. Vamos a ver cómo podemos. Yo creo que me conviene basarme en un caso de prueba de página cero. El de página cero con X yo creo que es el más cercano a esa implementación y ya lo voy a explicar por qué. Acá tenemos que entonces, esto como lo estamos manejando a nivel del nombre de la prueba. No, indirect X, llamémosle indirect X.
No lo estamos manejando como indexer indirecto. ¿Sí? La misma notación que está usando la documentación. Importante tener también consistencia en esa nomenclatura. Entonces aquí va a ser indexer indirect, ¿cierto? Entonces el operando va a ser simplemente un byte. Hasta allí no hay novedades. Pongámosle cualquier valor. Ahora, lo que debemos hacer esto no lo necesitamos. El registro en XY, vamos a ponerle 3F. El acumulador sí, porque sigue siendo la instrucción EOR y es el valor con el que se va a operar. Ahora pongámosle un 0A. La instrucción, bueno, antes de pasar con la instrucción, tenemos que el operando va a ser este, le va a sumar X, estos dos, y esa sumatoria me va a dar un valor en memoria. Ese valor en memoria va a recuperar un byte. Pero la pregunta es, ¿si recuperas un byte o dos? Acá ya nos dan la respuesta, dice, para obtener el valor del byte menos significativo. ¿Qué quiere decir? Nos traduce que va a ser un byte. Si fuera 2 bytes, nos diría el menos significativo y el más significativo. Aunque bueno, no tanto, no es como tan intuitivo. Puede que sí sean 2 bytes. A ver, sigo ahondando. Sí, sí extrae 2 bytes. Sí extrae 2 bytes y es el sentido que tiene esta instrucción. ¿Por qué? Porque hace uso de la página 0 para poder indexar valores de memoria superiores a un byte, que son a un byte que traduce la página 0. Entonces se utiliza para eso, para indexar posiciones de memoria lejanas. Entonces ese es el sentido que tiene este modo de direccionamiento indexado. Entonces con ese análisis podemos tener lo siguiente. Vamos a tener que poner una memoria, un valor de 2 bytes en una dirección de memoria. Entonces, esa dirección que vamos a poner va a ser, digamos que queremos referenciar en última instancia el valor 1C de 0. Uy, para que acá esa interpretación de colores sí me está afectando. Pero no me lo está. Ah, bueno, me pidió reiniciar el Visual Studio Code. Perfecto, ahí ya la tenemos desactivada. Entonces la dirección que vamos a indexar, que vamos a almacenar es este y que en última vamos a referenciar. Es como un doble paso. Calculamos una dirección de memoria, pero esa no es la dirección de memoria que va a contener el valor, sino los 2 bytes que están ubicados en esa memoria, esa es la dirección de memoria real. Ya el modo de direccionamiento está implementado, tiene que hacer su lógica en caso tal de que digamos, un byte esté al final de la página 0, él debe buscar el siguiente byte al inicio, porque él tiene que hacer un wrapping. Eso ya lo vimos también en la implementación de ese modo de direccionamiento. Entonces, este, en últimas, es un valor que debemos tener allí en esa página 0, que son 2 bytes. Y en esta dirección es donde, en última, ya debe ir este valor. Como un doble paso. Ya lo vamos a ver un poco más claro. Entonces, tenemos ya el valor en memoria, el registro X y el operando. Y nos falta el valor. Acá vamos a necesitar uno que acabo de borrar y es 0 page offset. Y ese es el valor que acompañará el opcode de la instrucción. Y va a ser relativo a página 0. Pongámosle un 10. Entonces, a ver, pongamos este acá. Listo. Puede sonar un poco confusa esta instrucción, pero ya la vamos a ver un poquito más en detalle. Aquí está el index indirecto. Entonces tiene que el opcode es el 41. Listo. Entonces, ¿qué es lo que va a acompañar esta instrucción? Mire que esta instrucción ya vuelve a ser de 2 bytes. Entonces, lo que debe acompañar es un byte relativo a página 0, el que acabamos de definir acá, 0 page offset. ¿Cierto? 0 page offset. Listo. ¿Qué precondiciones debe tener? Entonces, él va a sumar este valor de 0 page offset con X, ¿cierto? Entonces, debe estar seteado el registro X, aquí lo tenemos, ¿cierto? Luego ese cálculo me va a dar un valor que sigue siendo relativo a página 0. A página 0. Y allí en ese valor de memoria, yo voy a poner este otro valor. Y ahí sí es donde voy a usar algo que les acabo de comentar, que es el tercer argumento del put memory value. Entonces,
voy a tener que poner en 0 page offset más x index, ¿cierto? ¿Qué voy a poner? Voy a poner memory address, que va a ser la dirección final donde va a estar el valor que va a usar la instrucción para operar. Pero aquí, y recordamos, vamos allí a CPU, usamos el tercer argumento para especificar cuántos bytes vamos a poner allí. Y usamos uso de esas enumeraciones de CPU data size para especificar. Y le vamos a especificar word, es decir, una palabra y una palabra traducida a 2 bytes. Es CPU data size.word. Listo. Con esto, el modo direccionamiento, él ya tiene su lógica para, en caso tal, el corner case que acabo de plantear, como son 2 bytes los que vamos a poner y debe ser relativo a memoria, acá la misma documentación nos dice, hey, con 0 page wrap around, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que si esos dos, que si la suma de ese 0 page y x supera el FF, pues debe volver a 00. Y también en la implementación, si mal no recuerdo, para ya los 2 bytes que van a ser almacenados allí, también tiene que tener consistencia en ese aspecto. Es decir, si el byte más significativo está al final, es decir, en FF, esos casos ya están contemplados en las pruebas de ese modo de direccionamiento, y el menos significativo, que es el byte que le sigue, pues debe estar es en 00, no en 100, ¿cierto? Que es lo normal allí. Entonces, dada esa explicación, acá ya tenemos ese valor en memoria. El orden acá de las acciones no altera el resultado porque pues estamos haciendo precondiciones. Entonces pongámoslo aquí. Pero ahorita en memory address, que es el valor final en memoria, sí debe haber algo. ¿Qué es lo que debe haber? El valor con el que va a operar la instrucción, es decir, el operando. ¿Cierto? Ya con esto tenemos todas las precondiciones dadas para nuestra ejecución. Vamos a ver, ejecutamos la instrucción y aquí el resultado debe ser, volvemos acá a la calculadora y vamos a operar en este caso, ¿cuál? A0 con el valor de acumulador que es 0A. Y tenemos que el resultado es AA. AA. Como no es 0 el resultado, se mantiene desactivado y como si es negativo, se activa el negative flag. Listo, guardamos. Vamos a ver qué pasa. Lo mismo, no está soportada en la tabla de instrucciones. Vamos a instruction table al final y el operando para este es 41. 41. Le asignamos EOR. Y nos vamos al EOR y soportamos este de acá. 41. Pero el modo de direccionamiento es indexer indirecto. ¿Cierto? Para que cuando él venga acá y extraiga ese modo de direccionamiento y vaya a recuperar el valor, él ya tiene toda esa lógica que acabo de mencionar. Y nos vamos allí al módulo de addressing modes. Por ejemplo, por acá debemos tener un indexer indirecto. Acá lo tenemos, por aquí, indexer indirecto, él tiene esa lógica. Para recuperar valores, pues tiene la lógica que acabamos de mencionar. Se suma al operando el valor en X, hace un rapeo, que es el que nos menciona la documentación. Eso lo hacemos con un enmascaramiento a nivel de bytes con FF. Y luego retorna eso. ¿Qué valor? Va a recuperar 2 bytes. Si notan acá, mire que está haciendo una suma de 2 valores. Y mire que el segundo byte, es decir, el menos significativo, está haciendo un desplazamiento de bits. Luego ya nosotros ya vimos a qué hace referencia a eso para extraer una dirección de memoria de 2 bytes. Y luego retorna ese valor. Entonces mire que ya no nos tenemos que preocupar por toda esa complejidad de nivel, cómo es que funcionaba el modo direccionamiento índice indirecto. No, nos tenemos que entrar ya en la prueba y ya. Y eso nos acelera. Entonces, si nosotros ya guardamos aquí, pues entre comillas, ya debería de pasar esa prueba. Y miren, ya pasó. Acá nos dice que pasa satisfactoriamente. Y no tuvimos que recurrir otra vez a recordar exactamente si lo hice por curiosidad, pero para ir exactamente al detalle de cómo fue implementado ese modo de direccionamiento ya no nos interesa. Ya todo fue construido y las pruebas nos respaldan. Entonces ahí lo tenemos. Y nos queda faltando uno solo. Y la diferencia con este, creo que es la siguiente. Él coge el operando, va a la página 0 de una, sin sumarle X, sin sumarle el registro, perdón, extrae esos 2 bytes y a la dirección de memoria que extrae, ahí sí le suma el registro. Entonces mire que la diferencia es, uno, lo suma con el operando previamente. Y va y trae esa dirección. Pero con este ya va directamente a esa dirección en página 0, extrae los 2 bytes de la dirección de memoria y ahí sí le suma el registro. Mire que la suma se da en momentos diferentes. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos otra vez al módulo de pruebas. Se me pierden estas berracas, no, esta no era.
Y acá copiamos este. Y la diferencia va a ser muy sutil. Cambiamos que es, ya no es indexer indirecto, sino indirect indexer. Listo, entonces el operando, que es el valor que va a operar la instrucción, cualquier valor. Acá ya no nos quejea. CC, pongámosle CC. Entonces acá ya no va a ser el registro X, sino ¿cuál? El registro en Y. ¿Qué valor va a tener? Pongámosle 7, 7F. El valor relativo a página 0, que es el que acompaña a la instrucción. Pongámosle D, A. Y el valor en memoria que va a recuperar a partir de en esa dirección, es decir, en DA va a estar el valor del byte más significativo, del menos significativo, perdón. Y en DB va a estar el byte más significativo, que recordemos que la CPU utiliza un esquema de Little-Endian, cuyo valor menos significativo está ubicado primero y luego el más significativo. Eso nos da una traducción de que los valores están al revés, pero no están al revés, sino que eso tiene pues como una explicación a nivel de hardware de por qué se manejan así. Entonces, en esta dirección, bueno, la dirección que va a estar de allí, podemos hacer que sea 0, pongámosle en 2, A, 0, 4. Listo. Y el registro acumulador, que es el valor con el que va a realizar el cálculo de 0. Listo. Ahora, ¿cuál es el opcode de este modo direccionamiento? 5.1. 5.1. El valor que acompaña el opcode sigue siendo página 0, pero acá la sutil diferencia es que acá ya es registro Y, hacemos las precondiciones, va a tener index, ¿cierto? El registro acumulador se mantiene igual, el valor de memoria final recuperado de este modo direccionamiento, si va a estar el operando, se mantiene igual. Ah, bueno, acá sí no se mantiene igual, acá sí es donde nosotros efectuamos la suma con Y-index. Es decir, en la dirección de memoria más el índice en Y, ahí es donde va a estar el valor, debe estar el valor. Y ya no es previo, o sea, ya no es en el de página 0, sino que es cuando recupero ya el valor. Miren que es la diferenciación de dónde se realiza la suma del índice. En el primero se hacía en el valor relativo a página 0 y en este ya es en el valor que recuperó de memoria, en los 2 bytes. Y allí entonces, en memoria más index debe estar el operando, ¿correcto? Y en página 0 debe estar los 2 bytes de esa dirección de memoria, ¿cierto? Ejecutamos la instrucción, todo normal por aquí. Venimos a el cálculo de la operación y es lo mismo, CC, un O exclusivo con acumulador que le asignamos un valor de 0. Y eso nos debe arrojar un 1C. 1C. El valor no fue 0, se mantiene desactivado, tampoco fue negativo, entonces se vuelve a 0. Guardamos, debe fallar por lo mismo, no logra decodificar esa instrucción. En el instruction table vamos y la asignamos. Era 51. Y 51. EOR. Vamos a la instrucción EOR. Lo mismo. 51. Y aquí. Indirect indexed. Listo. Con esto ya le decimos a la instrucción, hey, para este code, pues utilicen este modo direccionamiento y ella dentro tiene su lógica, bueno, lo que venimos diciendo, que ya está implementado y no nos interesa ya conocer cómo lo hicimos. Guardamos y voilà, la magia de TDD, una vez más, haciendo lo suyo. Dos modos de direccionamiento que son como complejos de interpretar. No nos interesa ya saber cómo fueron, sino conocer cuáles son las precondiciones que necesita ese modo de direccionamiento pues, para plantear el caso de prueba. Es para lo único que, digamos, sí nos interesa saber más o menos cómo funciona para plantear la prueba. Entonces, ahora sí, en la noche de hoy hemos emulado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 instrucciones. 7 instrucciones, cada uno con un caso de prueba. Es lo suficientemente robusto para darnos esa libertad. Y listo, con esto hemos ya completado la instrucción EOR. Ya lo que puede venir ya para la próxima sesión sería un incremento en X, un incremento en Y, que es lo opuesto a lo que ya implementamos con decremento. Podemos reutilizar todas estas lógicas. Ya sería cambiar un menos por un más y se mantiene todo igual. Y ya luego viene una instrucción muy interesante que es el jump, que es un salto incondicional, que siempre cuando el procesador llega a una instrucción de este tipo hace una bifurcación sin ningún tipo de condición. Pero se llama un salto. Y ya se vienen los saltos, se vienen las cargas de memoria, las recuperaciones en memoria y instrucciones también muy interesantes. Se vienen instrucciones de manejo de pila, de poner valores en la pila, recuperar valores en pila, derrotar bytes. Bueno, acá estoy tratando después como de recordar los mnemotécnicos de las instrucciones, pero en sí son instrucciones que hacen ese tipo de funcionalidades. Y ahí ya va tomando forma también el emulador. Ha sido pues como productiva. Fue muy interesante también encontrar como estos beneficios de la metodología TE. Y más adelante sí que vamos a notar todo este camino recorrido cuando pasemos a otros componentes de la Nintendo, como es la unidad de procesamiento de gráficos, la unidad de procesamiento de sonidos, la integración de inputs para el manejo de joystick. Ya verán que va a ir teniendo mucha forma el emulador. Y teniendo más, pues muchas gracias a todos. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.